Bienvenidos a otro viernes de Y si es cine. Soy Rodrigo, hoy con una invitada muy especial. Sí, preséntate. Lynn, otro nombre artístico es Secuncat. Es mi pareja, estamos hace ya 3 años. Y la razón por la que estamos ahora con Lynn acá presente es que Cele lamentablemente no puede estar presente en este programa. Porque está de vacaciones en este momento, pero nos manda amor como siempre, manda saludos y la vamos a tener muy pronto. Pero bueno, como tuvimos la oportunidad esta vez de poder trabajar juntos, que siempre quisimos hacer algo así parecido los dos, Claro. decidimos trabajar con un tema que nos importa mucho. Pero antes, primero, redes sociales si nos molestia. Como siempre tenemos arroba y si es cine, tenemos cine con simetría para Cele, Aniki Films para mí, Compochoclos TV, Compochoclos normal para el resto de la media, y para los que nos están viendo, si pueden suscribirse al canal, siempre está agradecido. Acá abajo, como pueden ver, están las redes sociales. Pero bueno, como siempre es un placer tenerlos otro viernes y vamos a hablar de cine, pero vamos a hablar de cine con algo especial. Bueno, Lynn, vos y yo siempre quisimos hacer un trabajo así, ¿no? Sí, supongo. Y cuando yo te dije, che, tenemos esta oportunidad de hacer esto para poder cubrir a Cele, lo cual te agradezco un montón, a mí se me ocurrió una idea importante. Que es que queremos hablar de cómics, del contexto de cómics, pero queremos hablar de un cómic específico y queremos hablar de su trabajo adaptativo. Así que, sin ningún otro preámbulo, vamos a presentar un poco la historia, tanto del cómic como del cine, y vamos a hablar un poco acerca de Hellboy. Hellboy, de Mike Mignola. De Mike Mignola, una bestia, uno de... Y John Byrne, un poco. John Byrne por como 5 minutos. John Byrne por 5 minutos. ¿Querés empezar contando un poco vos acerca de, capaz, tu experiencia con Hellboy para ir explicando? Sí, o sea, como supongo que la mayoría de la gente que conoce Hellboy en este país, de mi edad, no más jóvenes, pero de la edad que todavía se veía televisión y eso, es probablemente agarrar Hellboy por ahí en Space o en FX. Y nada, pasaban Hellboy 1 de Guillermo del Toro todo el tiempo. Y yo en ese entonces la veía y era como una película más del momento. Hellboy ahí tipo no llama mucho la atención. Pero un día yo voy a ver en una comiquería. Yo ya me olvidé de Hellboy a esta altura. Yo como no pienso en Hellboy, no pienso en Guillermo del Toro, no pienso en nada. Veo en una comiquería la tapa de Hellboy Conqueror Worm. Y yo veo la tapa, veo el diseño, veo la tipografía. Pueden ver la tipografía de Hellboy, una locura. Y veo el dibujo y digo, wow, se ve así Hellboy por adentro. Abro el libro, se ve así, increíble. Tipo, me pongo a investigar acerca de este muchacho, Mike Mignola, y arranco a leer Hellboy desde el principio con Sea of Destruction. Semilla de la Destrucción, por ahí está traducido acá en la Argentina. Y Mike Mignola arranca en los, creo que finales de los 80s, a dibujar específicamente. Es un lapicista, o sea, se encarga de los lápices y después alguien más lo tinta arriba. En Marvel y DC hace un par de historias, nada muy relevante. Hace como un cómic de Superman que es como medio conocido, ¿no? Hay un cómic que él hace en el que está Superman, pero no es como un cómic de Superman. Claro. Que es Odyssey. ¿No? Lo hace Jim Starlin, el autor de, ya sabes, Thanos. Ah, sí, ok. No, El Guantelete del Infinito. Sí, él es muy bueno. Sí. En fin, la cosa es que eventualmente, tipo, Mike, muchacho Mike, tiene un estilo de dibujar muy particular, que es la razón por la cual me llamó la atención a mí. Y ese estilo particular de dibujar no encaja mucho con los cánones artísticos de lo que es el cómic de superhéroe. Y mucha gente se lo hace saber a los editores de Mike Mignola, y estos comentarios eventualmente le hacen pensar, che, ¿estoy hecho para esto? ¿No estoy hecho para esto? Sigue queriendo dibujar monstruos. Eso es lo que él dice, lo único que yo quiero hacer es dibujar monstruos. Eventualmente se va por su lado
Se junta con John Byrne, que es otra persona que tiene una carrera así medio extraña. A veces es como un lamebotas de Marvel y DC y a veces los odia. Y en este momento los está odiando y dijo, voy a hacer mi propia cosa. Él le escribe, o sea, le hace el guión de una idea para una historia que él tiene, que es el primer cómic de Hellboy, un personaje que él venía dibujando y desarrollando para hacer como pin-ups, que son así dibujos que vos presentás sin ningún contexto ni nada en convenciones y eso. Y hacen Semilla de la Destrucción. A mucha gente le parece un poco clumsy este primer cómic por el guión de John Byrne. A mí me encanta Semilla de la Destrucción. Tipo, Sí. siento que es muy bueno. Pero después también es interesante ver cómo John Byrne, que después se va y deja a Mignola trabajar por su cuenta, Mignola agarra esto con lo que arranca y tiene un montón de momentos detrás. Empieza a hacer otros cómics, tipo empieza a hacer cortos de Hellboy, después tiene 2 historias más de Hellboy que son Despertar al Demonio, Wake the Devil, y Conqueror Worm, el Gusano Conquistador, o Gusano Vencedor lo traducen. Pues sí, en español. por alguna razón. Por alguna razón. Lo cual es gracia porque ese de la trilogía original de Mignola, ese es el mejor. En mi opinión es el mejor, pero es una buena trilogía. Es una buena trilogía. Y en fin, la cosa es que una persona que dibuja así y que dibuja este material, porque Mignola dibuja mucho acerca de mitología. Mitología, no sé si querés sostenernos un segundo. Mitología, pulp, de los 30 a los 50, monstruos clásicos, así góticos, horror éldrico. Y con ese estilo de dibujo le vas a llamar la atención a gente que tiene buen gusto. Y una de estas personas es el muchacho, Guillermo del Toro. Esto ya es después de que empiezo a como meterme en Guillermo del Toro, tipo pasa un poco después de esto de Hellboy, y yo repaso, ¿no? Vuelvo para atrás. Es como, yo vi una película dirigida por este chabón Guillermo del Toro, adaptando a este personaje Hellboy, y no me pareció la mejor cosa de todos los tiempos. Tipo, ¿qué es lo que pasó acá? ¿No? Y, o sea, ok, primero un par de cosas de contexto importante acerca de Hellboy, especialmente acerca de nosotros. Primero, Hellboy para vos Sí. es capaz tu cómic favorito. Occidental es mi cómic favorito. Sí. O sea, fácilmente supera como cualquier cosa que hizo Marvel, cualquier cosa que hizo DC y cualquier cosa que hizo como independientemente. Independiente europeo y eso, después obviamente, tipo, como todos los argentinos, tipo Venero a Mafalda, tipo, me gusta mucho Corto Maltés, también lo tenemos por acá. Primera parte de la balada de Mar Salado, del genio Hugo Pratt. Pero sí, Hellboy es la historia a la que vuelvo siempre. Tipo, quiero leer cómics, Hellboy siempre está alto en la lista. Y justamente en ese contexto es que mi contexto por lo menos con Hellboy es que nació más que nada de vos sugiriéndomelo, Yo, ¿sabes? insistiéndome, digamos, pero generalmente cuando me insiste con que lea algo o vea algo, 99% de las veces tenés razón y es bueno. Algún Pero que día... vos te negás, vos no te gusta, tipo... No, Hellboy es muy bueno, no digo. Lo a empecé veces te tomas tu tiempo. A ese me tomó mi tiempo. Con Hellboy me tomé mi tiempo, lo leí por mi parte, me gustó y este último año empezamos a releerlo de vuelta. Sí. Porque queríamos como releer mucho acerca de eso y aparte porque estábamos trabajando en lo que estábamos escribiendo juntos Sí. y todo esto. Y releyéndolo, yo estaba preocupado por cuestiones sobre el estilo de escritura de Mignola, porque es alguien a quien yo he acusado en el pasado Approach. de ser muy... fue más tos, pero gracias. Sí, sí. De ser muy lento en su forma de presentar, un poco como acompasado, que se toma su tiempo. Leyéndolo ahora, más adulto, más maduro, digamos, Vos del presente. del presente, Sí. entiendo la idea, pero vende muy bien a través de su atmósfera, en mucha parte por el arte, pero también por las historias que cuenta y todo. Sí, podrías decir que la idea de Hellboy de agarrar como pulps, horror éldrico, monstruos de los 50 y mitología no es la mejor idea de todos los tiempos. De hecho, por ahí tratando de juntar esto haces medio un menjunje raro. Pero la forma en la cual funciona Hellboy es por la narrativa y la forma en la cual Mignola dibuja. Tiene una forma muy económica de dibujar, tipo se ahorra mucho en detalles. Y también va para lo visual como para lo dicho. Tipo, el diálogo es sencillo, no te explican cómo funciona la magia, solo hay magia, sucede y es como
La magia es algo que está más allá de nuestro entendimiento, no nos vamos a molestar en explicar cómo funciona. Y esto lo que termina creando es una atmósfera tipo muy única a Hellboy. También ayuda mucho Dave Stewart, colorista regular de la serie y colorista regular de Mike Mignola, a crear una experiencia muy onírica, en cierta forma. Tipo, vos ves Hellboy y te imaginas como... Yo en mis sueños he visto tipo estos como colores así mate, en cual a lo lejos podés vislumbrar algunos detalles, pero todo está como... todo es vago, ¿no? Visualmente. Vos me acuerdo que una vez lo describiste a Hellboy específicamente como muy cálido en cierta manera. En cierta forma es cálido. Es una sensación como familiar de un lugar seguro, sí, para decirlo de esta manera. Y el mundo de Hellboy es un mundo medio horrible, tipo... Es muy violento. Sí, generalmente introducimos nuevos personajes, tipo camisas rojas, como le diría la gente... De Star Trek, más sí. que nada. Gente que va a ser sacrificada. Gente que va a morir, ¿no? Tipo, aparecen personajes y es como, este chabón trabaja para el Buró de Asuntos Sobrenaturales. ¡Pam! Monstruo, muerto. Pero aún así, visualmente, narrativamente, en términos de diálogo, te transmite a un mundo que a mí personalmente me da paz. Es un mundo horrendo en el cual de todas formas me gustaría vivir porque solo quiero estar en ese arte especialmente. Sí. O sea, Mignola es un muy buen escritor, pero, y esto vos capaz me decís que estoy equivocado, pero siento que él supera más las expectativas como dibujante. Es, en mi opinión, uno de los mejores dibujantes del pero no siglo no XX/XXI. Pero no dirías que es uno de los mejores escritores. Su escritura, su guión, va muy bien con su arte. Yo creo que el guión no defrauda al arte. Tipo, lo complementa bien. Pero es cierto que como artista es muchísimo más trascendental que como escritor. Claro. Ahora, ¿por qué creo que su guión es importante? Porque pasamos a otras historias hechas por gente que no es Mike Mignola. Y de repente esta atmósfera, tipo onírica, tipo de ensueño que crea Mignola, como que desaparece un poco. Y Hellboy pasa a ser como medio grungy, medio... superhéroe de la semana. Sí, superhéroe de la semana. Tipo, de repente como el terror es como un monstruo que mata gente y hay gore. Y es como esto no me parece interesante en comparación con lo que hace Mike. Para los que están viendo y los que quieren conocer un poco más de Lynn, uno de sus aspectos que yo diría más negativos es que medio tenés un gusto casi cultista por Mike Mignola. No solo por Mike Mignola, tengo un par de artistas. Tenés un par de artistas que son como... y personajes, que es como... si este artista no hace este personaje, este es la peor obra de arte posible y este artista tendría que ser arrestado. No lo llevaría tan lejos, por lo menos no en público. Pero sí, el asunto es que Mike Mignola, escribiendo, dibujando Hellboy, coloreado por Dave Stewart, una de las obras cúlmines del cómic occidental. Tipo, no hay mejor trabajo allá afuera. Y bueno, Mignola, después de hacer Hellboy, porque eventualmente Hellboy termina, big comillas, no vamos a decir los contextos alrededor de eso, pero Mignola se pone a hacer como trabajos aparte de Hellboy, se hace escribir cosas tanto dentro del mundo de Hellboy como nuevos mundos. Pasá a Baltimore, por favor. Empieza a escribir y no dibujar, pero empieza a escribir Baltimore, que para mí es un como increíble cómic. Coescribe con Golden. Christopher Golden, probablemente mi favorito colaborador de Mike Mignola. E incluso si lo pondrías en la cárcel por hacer BPRD y por no hacer Hellboy como Mignola, ¿verdad? Hizo un cómic de Hellboy que me pareció bastante paupérrimo, pero más allá de eso, escribió Baltimore y Baltimore está cerca de mi corazón. Baltimore es muy bueno. Para los que les gusta, el estilo de Hellboy no es muy parecido en términos de esta atmósfera onírica, porque el arte tampoco es Mignola. Pero si Ben Stenbeck. Ben Stenbeck es muy bueno, pero no es Mignola, quiero decir. Pero si vos estás buscando, por ejemplo... Pero si vos estás buscando algo que es más acción, más pulpy, podés leer eso. Ahora, aparte de los cómics, y el tema por el que estamos acá, porque esto es y si es cine y no y si es cómic, eventualmente hay que ver cómo hacemos. Pero Hellboy el cómic ¿es cine? Hellboy el cómic es cine, creo que todo el mundo puede estar de acuerdo de eso. Pero, todo el mundo que lo leyó, que no es tanta gente. No, yo creo que lo vendimos bien, yo creo que lo vendimos bien. Sí, espero que ahora Hellboy se vuelva como la cosa más popular. Espero que Mike Mignola nos esté escuchando. Si lo estás escuchando, sí. Respeto. No, pero mencionamos Hellboy, películas.
Y la primera película que salió de Hellboy salió en 2004, dirigida por Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, específicamente de 2004, para el contexto de la gente, es Guillermo del Toro recién saliendo de Blade 2, antes del Laberinto del Fauno. El Laberinto del Fauno es entre Hellboy 1 y 2. Y te vas a dar cuenta cuando hablemos de Hellboy 2 de la diferencia. Pero sí. Hellboy 1 es siguiendo un poco las ideas estéticas, digamos, de Blade 2. Blade 2 siendo la mejor de Blade. La película visualmente más interesante de Blade es una trilogía bastante floja, de todas formas. Sí, o sea, tenés la primera que nadie se acuerda demasiado, la segunda que la gente se acuerda menos, excepto por Guillermo del Toro dirigiendo y volviéndolo un director internacional. Y Blade 3, que es como un chiste para nosotros. Blade 3 es un chiste. Más que nada porque tiene como los perros como depredador y un par de cosas más. Sí. Pero no, Hellboy 1, dirigida en 2004, es una importante en términos del mundo del cine de superhéroes, la primera como década del 2000 o la primera mitad. Porque es la época que tenemos Daredevil, tenemos el Punisher el mismo año, tenemos un montón de adaptaciones de cómics, tanto de los grandes como Marvel y DC, como también tenemos de superhéroes menos conocidos, muchas cosas de Dark Horse. Es la época azul de Hollywood. Es la época azul medio enfermizo un poco. Y Hellboy 1, lamentablemente, se siente mucho como una película de 2004 más que como una película de Guillermo del Toro. Sí, podés ver un poco de lo que hace grande a Guillermo del Toro, que es su trabajo con efectos prácticos. Tiene sets interesantes, hay un par de monstruos que se ven muy bien. Más allá de eso, la película no escapa de la era en la que existe. Tipo, es una película de 2004. Es una buena película de 2004, yo argumentaría. Sí, el problema es que Hellboy 1, de Guillermo del Toro, 2004, perdón. Claro, ¿sabes? Es una adaptación de Hellboy Semilla de la Destrucción con elementos de Hellboy Despertar al Diablo, que son el primero y el segundo. El primero y el segundo de la como trilogía original de Hellboy, que como muestra la trayectoria del personaje antes de irse del buró. Spoilers, pero y es una adaptación muy mediocre de dos cómics que son, en mi opinión, espectaculares. Claro, o sea, obviamente dijimos, vamos a ver entonces las películas de Hellboy. Y vos, desde siempre, me decís, Hellboy 1 de Guillermo del Toro es mid. Mid va a ser una palabra muy consistente en este programa. Sí, yo vuelvo acá, sí. Sí, volvés acá, sí. Pero Hellboy 1 es particularmente mid. En tu opinión, siempre me estuviste diciendo eso, porque no adapta a tu estándar estando como el techo más o menos. Sí, y ahí vamos a hablar sobre adaptación, porque por ahí no es necesario adaptar Hellboy para ser buen Hellboy. Oh, ¿estás hablando de una película futuro capaz? Estoy haciendo foreshadowing. Presagio. Es un arma de Chekhov. Es un cómic de Chekhov. Nada, pero Hellboy 1 lo que tiene es que sí, como adaptación, después de haber leído Semilla de Destrucción y Despertar del Diablo, como adaptación deja mucho que desear, sí, siendo educados. Y como película propia, si una película de Guillermo del Toro, también deja mucho que desear. Sí, como película de Guillermo del Toro y como adaptación de Hellboy, muy mediocre. Por ahí, para los estándares de película de los 2000, por ahí te encontrás queriendo disfrutar esa vibra de son los 2000, quiero volver a los 2000. Hellboy funciona. Hellboy tiene todo el azul que tu alma necesita. Tiene toda la como edición medio esquizofrénica de la época, tiene sí, la música. ¿No tiene un tema de Evanescence o Evanescence Core? Tiene Evanescence Core. Y creo que también tiene... No, es en la misma escena que es un funeral. Y yo te decía, es como en Daredevil, que tiene un tema de Evanescence en un funeral. Sí. Eso es también como un recordatorio de que Daredevil 2003 de Ben Affleck es una joya perdida en el tiempo. Pero no voy a hablar de eso para otro programa. Hellboy tiene, como vos decís, está muy encerrada en 2004 como película, en la música, el guión incluso y todo. Tiene este edge, este nivel de como extra dramatismo, casi adolescente. Y eso lo ves mucho en Hellboy el personaje. Hellboy está interpretado por Ron Perlman, quien va a ser de Hellboy en estas dos de Guillermo del Toro. Y actor de voz en las dos películas animadas de Hellboy que te negaste completamente a verlas. Mientras menos hablemos de las películas animadas, mejor estamos representando a Hellboy. No las viste, ni siquiera. Ok, sí, a la voz.
Estamos hablando todavía de Hellboy y Guillermo del Toro, Hellboy 1. La primera, y Ron Perlman estaba hablando acerca de cómo el personaje... Sí, el personaje de Hellboy y el mundo de Hellboy sufre una traducción cuando pasa del cómic a las películas, en la cual el mundo pierde detalles interesantes como su tono, su estética, ciertas como detalles acerca de cómo funciona, tanto como está escrito el personaje de Hellboy, que es en sí una persona que se toma todo Bastante muy a tranquilo. la ligera. Sí, es una persona, está haciendo su trabajo él ve una cosa sobrenatural y es como me mandaron acá para solucionar asuntos ¿Qué sobrenaturales. se le va a hacer? Eso es lo que hago. Y el mundo de Hellboy es un mundo en el cual la gente sabe que hay cosas sobrenaturales, o por lo menos no está escondido por el gobierno. Y la gente va a ver a Hellboy y va a decir, ah, es Hellboy. Es como cuando hay un incendio y ves a los bomberos llegar. Vos no ves a los bomberos llegar y decís, ah, son criaturas de otra dimensión atraídas por el fuego. No. Es la gente que trabaja de eso, que se dedica a hacer eso. En cambio, esto cambió para la película y, no sé, querían imitar a Hombres de Negro, supongo. Querían imitar a y Hombres de decidieron Negro. hacer que la Oficina de Asuntos Sobrenaturales sea un secreto. un brazo secreto del gobierno norteamericano, y Hellboy es una leyenda urbana. Exacto. ¿Y esto qué le agrega a la película, en tu opinión? Le agrega un tono diferente en el cual está más cercano a otras películas de la época como Hombre Negro, justamente, de que tienen que pasar desapercibido porque son un secreto. Y eso también ayuda a caracterizar a Hellboy porque es un tipo que no le importa el ser secreto, tiene sus propias motivaciones, que es que quiere estar con su novia y que le molesta que lo traten como un nene, mientras que al mismo tiempo... Se esto comporta como un nene. Esto es un problema, porque Ron Perlman siempre se vio de 40 años. Siempre. Creo que tiene 40 en esa película. Pero dicen en la película que Hellboy, que tiene como 60 años en el mundo, está desarrollado para tener como 20 años. Y vos ves a Ron Perlman, el chabón más de 40 años que vi en mi vida probablemente, actuando molesto de que su papá no le habla. Y es como... es una raíz... Celoso de nuestro coprotagonista Myers. Vamos a hablar de Myers un segundo. El contexto es que introducen un personaje original de la película. Un personaje original que funciona como punto de vista, ¿no? Exacto. Y es como la persona más galletita de agua que te puedes imaginar. Es normal, es mayonesa. Sí. El tipo viene de la CIA. O el FBI. El FBI. Dicen que el chabón está muy bien entrenado y es un capo. Y es como, Sí. vos podés servir como la niñera de Hellboy. Y Hellboy lo odia por eso. Y después se hacen como amigos. Y después se pelean porque Hellboy está celoso de que Myers le hable a la novia de Hellboy. Sí. Y Myers está así como, vos gustás de Hellboy, ¿no? Y la chabona le da como indirectas y evasivas. Y él hace como, ¿pero gustás de mí? Y es como, ¿qué es lo que querés, Myers? Y Hellboy en particular está así como, Myers. Tipo, don't get in my way. Tipo, no te metas. Y todo esto es completamente innecesario porque, spoilers, Myers no aparece en la secuela. De hecho, Myers es enviado a la Antártica por Hellboy a pesar de que en la primera película terminan como amigos. Es muy incómodo eso. ¿Sabes quién termina también como amigo de Hellboy? ¿Quién? Manning, que es el tipo que está El como... líder de la... No es el líder, porque el líder es el director. es el director y el que se encarga de la imagen pública, que está todo el tiempo diciendo a Hellboy como, Hellboy, tenés que dejar de aparecer en público, estás causando de problemas. Es el cómico, porque es Jeffrey Tambor Y tiene- de Arrested Development, es actor cómico. Es muy bueno. Es muy gracioso. porque Probablemente todo- el mejor personaje original de... ¿Es original de los cómics? Que yo recuerde, no está en los cómics. Capaz que es alguien llamado Manning. Por que ahí no hay tiene un alguien en papel. los cómics que se llama así, pero no está escrito, No tiene el de la peso. misma- no está escrito de la misma manera y no tiene la misma cantidad de screen time. Y al mismo tiempo es otro personaje que terminan amistosamente en la película y la siguiente él siguen tipo peleados. dice, quiero fucking eliminar a Hellboy, tipo, quiero deshacerme de esta persona, quiero borrar la agencia, y Hellboy lo ayuda 2 segundos y el chabón dice, ¿sabes qué? Hellboy está bien. O sea, en defensa le salva la vida y después él le salva la vida a Hellboy, así que medio funciona. Medio funciona. Siguiente película, ¿no? ¿Qué? ¿Vamos a hablar de la siguiente película? No, nos falta hablar todavía, no lo Todavía hay que vamos a hablar, ok. Pero completando con este problema que tiene la primera, es esta idea de la presentación de Hellboy como personaje, la presentación del mundo. Sí. Y la película en sí
tiene la cuestión de que visualmente no es muy interesante. Y todo esto coalesce en que termina siendo una experiencia muy convencional. Es muy convencional para la época. Es muy convencional para la época. No la compares con, por ejemplo, cine de superhéroes de ahora, que es una bestia diferente. Claro. Pero vos ves películas de 2000, vos ves 3 películas de 2000 y vos ves Daredevil, Ultravioleta, Hellboy. Hellboy no resalta en lo absoluto. Y eso es una lástima, porque es Guillermo del Toro adaptando la propiedad más elevada artísticamente en cómic americano, que es Hellboy. En tu opinión. Sí, obviamente. Todo es mi opinión. Porque sos consciente que estás diciendo que Hellboy es más respetable artísticamente que Watchmen, por ejemplo. 100%. Bueno, en fin. Ok, está bien. ¿Querés ir como conclusión no, de la película? o sea, yo ¿Vos creo... cuánto le darías a Hellboy 1 de Guillermo del Toro? Yo le puse un 6 en la Letterboxd. Me pareció que estaba bien porque me gusta Guillermo del Toro y le tengo como mucho respeto. ¿Y dirías que es una buena película de Guillermo del Toro? No. Yo diría que está en el punto medio. Es peor que, por ejemplo, Titanes del Pacífico. Es mejor que Pero es una película mala. Blade 2. Es mejor que Blade 2. Tenemos que volver a ver Blade 2. Tenemos que ver la trilogía de Blade, claramente. Ajá. En fin. ¿Vos cuánto le podés hablar a Hellboy? 5. Un muy cómodo 5. Y la pregunta importante. La pregunta importante. Hellboy 1, ¿es cine? No. ¿No? O sea, es una película. O sea, pero lo que me refiero es que Pero incluso diría... en su propia... Es cinema. Martin Scorsese no se levantaría por esto. No. Martin Ok. Scorsese no haría eso. Qué lástima. Después le No pregunto... sé siquiera si Scorsese conoce a Hellboy. Nah, Hellboy, Y yo creo que podemos sí. culpar a Guillermo del Toro por esto, creo. ¿No pensás que está siendo un poco cruel con Guillermo del Toro? Guillermo del Toro se redime de todas formas. Pasando justamente a Hellboy 2. Contexto. Hellboy 2 sale en 2008. 2008 es justamente Guillermo del Toro Ya yendo... más establecido, ¿no? No solo más establecido, esto es Guillermo del Toro yendo modo bestia por una década. Porque esto va de 2006, que hace El laberinto del fauno, la mejor película de Guillermo La del mejor Toro. película de Guillermo del Toro que yo vi. Y una de las mejores películas de fantasía oscura. Histórica, Hecha con personas, así tipo live action no animada. Una de las mejores películas de animación. Sí, de la- personas. Una de las mejores películas de fantasía. una película hermosa, Hermosa. trágica, que me hizo llorar la última vez que la vi. Sí, bien escrita, bien dirigida, excelente manejo del tono. Grandes efectos visuales, porque Guillermo del Toro yendo muy adelante. Y entonces Guillermo del Toro van y le dicen, che, Laberinto del Fauno es este éxito que ganó el Oscar, creo, mejor película extranjera, merecidamente. Puede ser, se lo merece. Y aparte, Hellboy 1 hizo plata, que siempre es bueno. Así que ahora quiero que haga Hellboy 2. Y Guillermo del Toro se arremanga así y dice: Quiere Hellboy, ¿quién es Hellboy, Y la primera decisión que toma, la mejor decisión posible, es que Hellboy 2 es una historia original. No está Ajá. basada en ningún cómic. Mike Mignola ayudó a escribir la historia, ayudó con el guión básicamente, pero en términos de que eso se ha basado en un cómic suyo, no tiene nada que ver. No es el caso. Hellboy 2 es una película original. Y ahora vos dirías: Second Cut, Tim, como me quieras decir, Sí. fundamentalista de Hellboy. ¿Qué pensás de que tengamos contenido original de Hellboy, que no está adaptando nada? Mira, de hecho tengo mucha curiosidad de eso, considerando que odia las películas animadas, que también es contenido original. No hablo mal de las animadas, responde primero. Lo que yo digo es que Hellboy por ahí no puede funcionar, cinematográficamente hablando. Hellboy, el cómic, tiene historias que por ahí no se traducen a la gran pantalla. Entonces, ¿qué hace Guillermo del Toro? Guillermo del Toro hace un compromiso en el cual agarra a Hellboy, hace algo artísticamente con mucho mérito en lo visual, en lo narrativo no tanto, pero en lo visual, y crea una historia original que funciona para la gran pantalla y es, en mi opinión, la mejor película de Hellboy. Yo creo, Y creo que es la mejor película de Hellboy que podremos tener. por lo menos hasta dentro de 5 años, que hagan una miniserie en Netflix de Hellboy. Como, por ejemplo, hacen todo el tiempo, lo hicieron con Sandman. No vamos a hablar de Sandman, vamos a seguir con Hellboy. Sí. Entonces, Hellboy 2, contexto rápidamente, tiene esta historia original, como estás diciendo vos. Sí. Guillermo del Toro, modo bestia, porque acaba de hacer
Laberinto del Fauno, su mejor película. Y Hellboy 2 trata acerca de el conflicto entre los humanos y lo fantástico, que es algo muy propio suyo. Es algo que es un tema recurrente en Hellboy. Tipo, Sí. Hellboy toca este tema de que la fantasía, tipo los mitos, las leyendas, son algo que los humanos estamos olvidando y estamos dejando en el polvo. Y cuando Hellboy muestra, tipo, hadas, duendes, elfos, dioses, los muestra en un estado de decadencia, que es algo que agrega mucho al tono de Sí. Hellboy. Que es, estas personas mágicas saben que están camino afuera, te están yendo del mundo, y el mundo va a quedarse sin magia cuando mueran. Y lo aceptaron. Tipo, es como, sí, está bien, la magia ya no está más. Y Hellboy 2. Ese es un tema que es muy importante para la película porque los antagonistas, el antagonista en particular, es un elfo, Un príncipe una criatura elfo, mágica, que se niega, a diferencia de su familia, a desvanecerse, a irse al mundo, a que el mundo se quede sin magia y que las criaturas sobrenaturales simplemente se extingan. Y eso es un tema muy interesante. Es un tema interesante y es una forma que tiene la película de, si bien es original, se mantiene muy fiel al material de Hellboy, que es que aborda sus temas, sus temáticas. Sí. No tanto por ahí una historia en particular, sino que agarra la estética, la temática de Hellboy y la usa para construir algo que funciona por su cuenta. Y aparte... Digo porque, sí, francamente, no es particularmente necesario ver Hellboy 1 para ver Hellboy 2. Y, honestamente, no es una experiencia placentera. A menos que estés muy en el mood para ver una película de los 2000, yo no recomendaría Hellboy 1. Pero Hellboy 2, si querés ver una película de Guillermo del Toro y si te interesa Hellboy pero no querés leer un cómic, querés ver una película de este personaje, Hellboy 2 es la película. Si vas a ver solo una, Hellboy 2 de Guillermo del Toro, 2008, entre paréntesis, es la recomendación. De hecho, es verdad que esa película no requiere ver la primera porque, como dijimos, Myers es echado, la relación con Manning se repite como exactamente igual, el status quo es muy igualitario. De hecho, te evitas un montón de cosas no viendo la primera, porque te ves a todo el escuadrón listo de los protagonistas que son más adecuados, porque son primero Hellboy, la novia Liz, el mejor amigo Abe, que es el hombre pez, y ahora tiene un nuevo personaje ayudando, que es Klaus Strauss, que está actuado por voz por Seth MacFarlane, creador de Padre de Familia. Choqueantemente un muy buen actor de voz. Actúa muy bien en esa película. Hizo un muy buen trabajo él y quien sea que hizo el trabajo del traje. Sí. Porque fue muy como expresivo. Sí. Y trae esta historia original, como estamos diciendo, y como una adaptación de los temas y el aura, digamos, de Hellboy. Funciona muy bien. Funciona mejor que la primera, que Sí, es una captura el espíritu de Hellboy sin necesidad de adaptar una historia en particular de Hellboy. Sí, y aparte, como dijimos, es más Miñola, pero es Miñola, es más del Toro. Es muchísimo más del Toro. Y tipo, Hellboy 1, del Toro apenas brilla entre la oscuridad del sí, azul. La estructura resquebrajada que es Hellboy 1, tipo Guillermo del Toro, y brilla un poco entre las rendijas, pero eso es todo. No ves lo brillante de él como creador de contenido audiovisual. En cambio, Hellboy 2 es 100% Guillermo del Toro. No hay un edificio horrible azul cubriéndolo. Es él en todo su esplendor. Y es muy colorido. De hecho, argumentaría que Hellboy 2 es Guillermo del Toro medio un poco presumiendo de su capacidad en el contexto de hacer monstruos. Sí. O sea, se siente muy autoindulgente, pero como Sí. es algo que me gusta, no voy a quejarme yo. Porque hay escenas enteras que es solamente monstruos o criaturas, o hay todo un mercado clandestino de monstruos Mercado de que... trolls. El mercado de los trolls, que yo decía, como eso se siente como una cosa de Star Wars, básicamente, como Sí, la cantina de Star dijimos, Wars. tipo, si hay una persona que puede traer como ese nivel de espectáculo visual a Star Wars, que en mi opinión está perdido actualmente, sería Guillermo del Toro, quien supuestamente estaba trabajando en un proyecto de Star Wars, pero como es Star Wars, ese proyecto fue cancelado. No, es más importante, no es solo Star Wars, es Star Wars y es un proyecto de Guillermo del Toro. O sea que combinando esos elementos es la película más cancelada de la historia. ¿Sí?
Guillermo del Toro tiene una larga y muy consistente historia de películas no haciéndose porque él es simplemente muy ambicioso para su propio bien. Sí. De hecho, no tenemos un Hellboy 3 de Guillermo del Toro porque no tenía una idea de qué hacer. Y para ser sinceros, no sé en qué dirección podían ser. Iban a adaptar Una de las ideas era adaptar Vencedor. el resto de Despertar al Demonio y combinarlo con Gusano Conquistador. Que es una buena idea y al mismo tiempo no lo es. No, porque hubiese capaz caído en lugar de la primera, de intentar adaptar cosas y ser peor. Claro. En cambio... Pero al mismo tiempo le tengo más confianza a Guillermo del Toro después de haber hecho Hellboy 2. Guillermo del Toro No. Super Wacky Ride Sí. que después de hacer Hellboy 1 Sí. para adaptar material de los cómics. Y es que después de eso, Guillermo del Toro estuvo haciendo demasiadas otras cosas, porque estuvo haciendo Titán del Pacífico, estuvo haciendo Crimson Peak, que es una muy buena película, Cumbre Escarlata quiero decir. Hizo ese raro como policial de misterio que no tiene un solo monstruo que yo entiendo, con Bradley Cooper, que tengo que ver todavía. La forma del agua. Hizo La Forma del Agua, otra de sus mejores películas. Ganó un Oscar por eso, ¿no? Ganó, esa creo que fue la que ganó mejor película en su año. Increíble. Sí, no le digas a mamá porque se va a enojar. Porque ese fue el año que salió 3 anuncios por un crimen. Que... ¿Bueno, viste? Sí, bueno. Es muy buena. Y en casa estábamos como, no, esa es la que tiene que ganar. Y después no ganó. Muy buena. Es cosas. de el director de Escondidos en Brujas, ¿no? Escondidos en Brujas y la de las brujas de Initially, o como sea, la de Colin Farrell. The Banshees. The Banshees y Sí. 7 psicópatas que tenés que ver. Tengo que ver 7 psicópatas, pero las 3 películas que vi de él. Es una bestia, estoy esperando Una que salga la bestia. nueva película. Pero No no, nos estamos, vayamos por las ramas. no estamos hablando de él. Guillermo del Toro, Hellboy 2. Entonces nada, Hellboy 2 tiene como esta idea original y tiene como esta forma de presentarse y tiene esa muy buena trama y tiene una cosa muy importante, que yo creo que es el aspecto más importante de Guillermo del Toro como director y escritor, que es que él es un romántico. No en el La contexto película solo... tiene corazón. Tiene corazón, pero no solo tiene corazón en términos de que tiene el alma, tiene también amor por su gente, tiene amor por sus personajes y la relación que tienen, porque se basa Amor romántico, amor platónico, todo. amor de amigos. Sí. La mejor escena de la película, que yo le estaba diciendo como es tiempo de la mejor escena de la película, es cuando está Hellboy y Abe, el hombre pez, que es su mejor amigo, tristes por el amor. Y empieza a cantar Can't Smile Without Your Love de Barry Manilow, que es un hermosísimo tema. Y yo estaba viéndolo y era como, Guillermo del Toro nunca volvió a hacer una escena tan buena en su carrera. Y hizo muchas películas buenas. Y es algo que decir, porque es una barra a superar. Tipo, Es una barra superar que Guillermo, tipo, en particular en lo visual, crea unas escenas majestuosas. sí, o sea, todo el laberinto de Fauno es constantemente una mejor escena En detrás de esta otra. misma película tenemos a los elfos adaptando el subterráneo y convirtiéndolo en su propia corte con tipo Con hojas cayendo. Sí, hojas doradas cayendo, tipo como tratando de encontrar majestuosidad en la decadencia. Por ejemplo, es Por ejemplo, y esa hermosísimo. es como solo una de las muchas ideas. Tenés visuales que tiene el ángel de la muerte. el ángel de la muerte. Tipo que Clásico monstruo del Toro. es clásico monstruo porque tiene la cosa de que no se le ve la cara pero se le ve los dientes porque le gustan los dientes. Es esta cosa que tiene Guillermo del Toro que es muy gracioso porque Mike Mignola le gusta mucho dibujar esqueletos y entonces es gracioso como Guillermo del Toro le gusta hacer monstruos con bocas muy esqueléticas. Es un cool toque. Sí, en fin. ¿Cuándo lo pondrías? Yo le puse un 8. 8 es muy válido. ¿Vos qué le pones también? 8 también está bien. Y ahora, creo que no es necesaria la pregunta porque nos están escuchando, se están dando cuenta, pero Hellboy 2, El Ejército Dorado, es cine. Sí, Es cine. es cine. Sí, sí. Es fuera de los cómics la mejor cosa que tiene Hellboy aparte. Sí. Porque No hay otra. No, No. hay contenido audiovisual de Hellboy. Tenemos que jugar ese juego, supongo. hay 2 juegos de Hellboy. Hay uno no de pelea como uno contra uno, sino como de golpear enemigos que salió hace un año o 2 que se ve muy bien. Hay un juego de como los 2000 de cuando salieron las películas que no sé de qué trata. Se ve muy feo solamente. Se ve muy feo porque es los 2000. Hay las películas animadas como dijimos, pero no vamos a hablar de eso. Porque se ve miedo. No empecemos. Visualmente. Por lo menos. Visualmente. Por ahí, narrativamente, son brillantes. Tenemos los cómics, obviamente, y tenemos 2 películas más. Ahora, rápidamente, antes de hablar de Hellboy 2019, que es la próxima que vamos a hablar y es la última de la que vamos a hablar, Hellboy 2024
o Hellboy, el hombre torcido, es una adaptación de uno de los cuentos cortos de Hellboy. No diría cuento corto, tiene un par de partes. Cuento corto definiría los que son un solo capítulo, sí. Pero es una historia muy autoconclusiva. Tipo, es Hellboy en un momento de su historia, no influye en la trama principal de Hellboy, solo es él encargándose de un asunto sobrenatural, termina y eso es todo. Tipo, apenas es vuelto a mencionar en la gran narrativa de Hellboy, el cómic. Pero Hellboy, el hombre torcido, que salió en 2024, dirigida por me olvidé el nombre, uno de los dos que hizo Crank y Mi Sangriento San Valentín 3D, es de hecho, a pesar de que nadie habló de esta película y la poca gente que habló de esta película no le gustó, es de hecho bastante buena. Es una adaptación muy decente de Hellboy. Porque adapta muy bien también los como valores, no estéticos porque falta presupuesto, pero sí los valores narrativos de Hellboy al hacerla más heavy en terror, más sobrenatural y un poco más misteriosa. Yo la pondría mínimamente mismo nivel que Hellboy 1 de Guillermo del Toro, mínimo. Yo la pondría a un nivel más alto que Hellboy 1. Hellboy 1 es un 5, esa película por ahí es un 5,5 o un 6. Ah, es que yo pongo las dos como 6, por eso. Porque una es mejor Hellboy visualmente, 1, pero Hellboy 1 no es un 6. Pero bueno. Lo vamos a discutir de esto. Sí, pero lamentablemente esta película no parece haber roto la banca. ¿Económica? Sí. ¿O crítica? Sí. Honestamente, nadie. La película pasó desapercibida, no hizo plata. Probablemente no tengamos más películas de Hellboy, que quizá es para lo mejor, porque el personaje, como ya establecimos antes, no se traduce muy bien a la gran pantalla. Pero por suerte, después de esas películas, no hubo ninguna otra película. Dos películas de Hellboy, Hellboy 2 y Crooked Man, por ahí son tus películas. Y por suerte, aparte de esas tres películas, no hubo otra Ok, te voy a dejar de Hellboy 2019 ahora, damas y caballeros. A la cual le vamos a decir cariñosamente Hellboy 3. A pesar de que, después de Hellboy 2, en algún momento entre Hellboy 2 y Hellboy 3, entre comillas, Guillermo del Toro y Mike Mignola parten camino. Se separan porque Guillermo del Toro todavía quiere hacer Hellboy 3. Ron Perlman solo quiere hacer Hellboy si es con Guillermo del Toro. Pero Mike Mignola sigue queriendo Hellboy barato, bueno, bonito y barato, Hellboy, y no lo va a poder conseguir con Guillermo del Toro. Así que él se va a buscar otra producción para seguir adaptando Hellboy y venderlo al público general. Tengo curiosidad. Vos amás a Mike Mignola como artista y todo, pero algo me dice que no lo respetás como hombre de negocios. Como hombre de negocios toma un par de decisiones que digamos son cuanto menos cuestionables. Son malas. Son muy malas. Y entonces, 11 años después de Hellboy 2 de Guillermo del Toro, tenemos Hellboy, porque esto es 2019 y las películas tienen que llamarse como la primera película. Es como Halloween de vuelta. Sí. Hellboy 3, vamos a decir Hellboy 3 porque es más fácil, sí. 2019, está dirigida por Neil Marshall. Neil Marshall es el director de El Descenso, que vos viste. Hizo una película muy buena, El Descenso. No vi otras películas suyas, aparte de Hellboy 3 o 2019. Vamos a decir, si te voy a decir 3, acordémonos de decir 3. Y a mí me gusta mucho El Descenso. Es una película muy tensa, que da mucho miedo. Es un muy buen concepto, un concepto muy original. Y lo que pienso después de ver El Descenso y después de ver Hellboy 2019, Hellboy 3, es: este chabón, Neil Marshall, me pareció bueno en lo visual, porque no podía ver nada de lo que estaba filmando, porque ahora hay luz. Y Hellboy 2019 es una de las películas más feas que vi en los últimos 10 años. Fácilmente. Quiero un poco de contexto. Hellboy 2019 la fuimos a ver al cine. Porque nosotros éramos muy jóvenes y aparte no nos conocíamos cuando salieron las dos primeras. Sí. La fuimos a ver al cine. Y estábamos... Primero, mala experiencia del cine. Alguien me dijo que me calle. Es que era una película muy comentable, era una película muy refeable. No estamos de acuerdo, no estamos a favor de molestar a la gente en el cine, ok, pero éramos más jóvenes, eso fue hace 6 años, y no había nadie, no fue nadie a ver la película. De hecho, me sorprendió cuando el chabón hizo callar a Ro,
Porque yo pensé que estábamos solos en la sala. Y después sí, bueno, obviamente nos callamos, porque es como no vamos a arruinarle Hellboy 2019 a este señor. No me la voy a arruinar yo con que el chabón me quiera cagar a piñas también. Pero bueno, el problema es que tendríamos que habernos quedado comentando la película. Debíamos haber quedado comentando la película, porque lo único que nos quedó fue el silencio y el vacío. El vacío emocional, el vacío mental. Terminamos de ver la película y yo estaba enojado, creo. Sí. Vos también. Estaba medio tipo molesta, sí. Porque era como, porque es como lo que vos amás. A mí no me gusta. Es un DILF. A mí no me parece atractivo de todas formas. Y nada, y por alguna razón le pusieron el maquillaje más feo posible. Porque, hicieron ver algo feo. Porque creo que es la idea. Algo que tienen que entender de Hellboy 3 2019 es una película muy grungy. Es una película muy fea en términos visual y en términos narrativo. Todo el mundo está todo el tiempo insultándose entre ellos, lo cual es tonalmente opuesto a los cómics, obviamente. Sí. Y hay esta sensación de... Yo dije el Edge de 2004, de película de 2000. Esto se siente como que está tratando muy duro de ser como Deadpool un poco en términos de protagonista que está... Es una película muy mi espíritu. No sé cómo lo traducir. Muy desagradable. Sí, es desagradable. Es mala. Sí. No hay mucho que pueda decir acerca de la narrativa. Hellboy 3 adapta partes de La Cacería Salvaje. La Cacería Salvaje, La Tormenta de la Furia. Y un par de elementos como de mini cómics acá, porque hay un poquito de Hellboy en México, hay un poquito de Los Lobos de San Augusto. Hay un poquito de Lobster Johnson en la película, porque parece que querían convertir esto en un universo cinematográfico. Buena suerte con eso, Hollywood. Pero nada, Lobster Johnson está ahí. Lobster Johnson es un personaje de Hellboy, que es un personaje muy interesante, porque es un pastiche de héroe, tipo así, fornido de los años 30, y es como una... como que muestra un poco lo inhumano que es este concepto cuando lo moves de su contexto original, porque es un asesino medio psicótico que aparenta no envejecer, que marca a todas sus víctimas quemándolas con su mano. Exacto. Y es como, y yo leí un par de cómics de él, y él es psicótico ahí también, porque está ejecutando criminales y nazis. Sí, o sea, nazis, criminales. El sistema penal es complejo, sí. Pero sí. Y nada, está en la película por como 5 minutos. Querían poner a Dr. Johnson ahí porque si la pegamos, universo cinematográfico, Hellboy... No la pegaron. La pegaron. Esta película, cuando salió, hicieron esto de dramático reveal de la puntuación de Rotten Tomatoes, el sitio de crítica. Hicieron este muy dramático anuncio de cuánto era el número. ¿Cuánto pensás que era el número? ¿Cuánto era? 8% de 100%. Jesús es la cruz. Esta película es mala. Sí. Contexto rápido. Es Hellboy acerca de cómo él tiene que detener a una bruja de sangre o la reina de las brujas. La bruja. O diosa. Es una mujer malvada, perdón. Que es una bruja, pero es como una bruja importante. Pero lo más importante es Mila Jovovich. Ahora, yo amo a Mila Jovovich en el contexto de que ella en Resident Evil es muy divertida. A mí me gusta mucho Mila Jovovich. No diría que es una gran actriz y no diría que es una gran actriz en esta película. Sí tiene algunas escenas interesantes en las cuales está como cortada en pedazos y en una caja, y es como, eso es como lo más visualmente llamativo de la película, que es, podrías haber hecho una comedia de terror por ahí con este concepto de, es medio Hellboy, una bruja que sigue estando viva aunque la cortes en pedazos. Es bueno eso, y es porque hay momentos cómicos de la película. Hay un par de momentos. La película no es un cero, porque no existen los ceros. Tipo, gente trabajó en esta película, gente puso plata en esta película. Obviamente algo de mérito se puede sacar. Algo de brillo, algo de lustre, a la piedra le podés sacar. Pero es un pedazo de carbón, though. Es carbón. Se siente eso. Se siente el nivel de pulido que requería de todas formas esta película. Porque es como un director que hace más que nada terror y splatter, haciendo una película de Hellboy por alguna razón, que hace una película de terror y splatter. Y es como, ¿sí? El terror no es muy aterrador. No. El splatter es muy gratuito, es gore básicamente, sí. Lo cual es raro tonalmente para Hellboy. Claro. Ahí está.
muy bizarra escena al final, que es cuando está activando Sí, a la en un mo- bruja el fin del mundo, Sí, en básicamente. un momento quieren hacer, los protagonistas perdieron, los demonios están libres. Y tenemos como 5 unos minutos. monstruos bastante desagradables, tipo como unos diseños así como Tipo medio... Hellraiser un poco. Sí, un poco Hellraiser. Cosas que no dibujaría Mignola, para serte honesto. Sí, son más como el estilo artístico de, Eh, no sé, como ser Tom McFarlane hace unos Spawn, Y digamos. empieza a agarrar un montón de personajes sin nombre, solo transeúntes, y los como ejecutan de las como formas más grotescas imaginables. Sí, o sea, yo vi Y eso. yo estaba viendo eso y era como, no sé si era necesario esto. No, literalmente en un momento se convierte en como una película de tortura, básicamente. Sí. Es muy raro. Y nunca vuelve a ser mencionado estos 5 No, minutos. sí, simplemente después cierran el portal. Tipo, a pesar de que pierden y liberan los demonios en el mundo, después cierran el portal y ganan. ¿Y qué hacen con los demonios? No sé. Hay una escena post créditos de él matándolos. No, no pasa esto. Lo que hay es una escena post créditos, ¿te acordás? Porque Hellboy no tiene a su squad de las películas anteriores. Sino que tiene ahora personajes nuevos y terminan rescatando a Abe, el hombre pez. Ahora, me acaban de avisar que nos quedan 2 minutos. ¿Dos Así que minutos? antes de terminar tenemos que hacer las recomendaciones. Primero, puntaje, Hellboy. Hellboy 3 es un fucking 1. No le voy a poner un 1, es muy bajo. 3. Ok, no la vean. No lo Ahora, vean, no está recomendada. recomendaciones. ¿Cómo empezaría uno a recomendar Hellboy a la gente? ¿Vos primero? Semilla de la Destrucción. Para mí siempre empezás desde el principio. Si realmente te interesa algo, arrancás desde el principio. Semilla de la Destrucción es la primera historia serializada de Hellboy. La coescribe John Byrne, por lo tanto no es exactamente la calidad de escritura de Mike Mignola. Pero creo que es el único lugar de verdad con el que empezás con el personaje. Yo, me parece que es un buen inicio, pero yo voy a recomendar, y vos mencionaste antes, Los Lobos de San Augusto, que es una historia corta esta vez, de Hellboy investigando un caso sobrenatural y intentando solucionarlo. Es básicamente como el típico Hellboy de tengo que ir a tal lugar a resolver esto y un misterio, hay terror y listo, y encapsula, en mi opinión, todo lo bueno de Hellboy en un solo Es una lugar. muy buena recomendación. También, Es una de las mejores. Es la mejor historia corta de Hellboy, en mi opinión. Hellboy México. No. Ok. Pero bueno, queremos agradecer el tiempo de siempre. Te quiero agradecer a vos por haber decidido sumarte y ayudarme. Te agradezco por la oportunidad. Muchas gracias a Compochoclos. Muchas gracias a todos. Y nada, espero que tengan un lindo fin de semana viendo películas, leyendo cómics. Hasta luego. Chao.